Psicocolmena, el podcast. Comunicar o callar. Celi, somos unos bendecidos. Totalmente. Hoy estamos con el tercer episodio de Psicocolmena, el podcast. Y además, no solamente que estamos bendecidos porque estamos juntos gracias a que Psicología UCAP sigue en la calle profundizando, sino que además contamos con dos hermosas mujeres que se caracterizan por esa entrega por Venezuela. Se caracterizan por estar pateando la calle día a día, levantando a tanta gente que anda angustiada, que anda sufriendo y que también está bendecida. Hoy contamos con Claudia Carrillo y Diana González, que son psicólogos clínicos metidas en el día a día en lo social. Forman parte de esta gran ONG que es COFAVIC. Y hoy se encuentran con nosotros porque el tema que hoy nos ocupa es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer. Lo celebraremos el próximo 25 de noviembre. Y bueno, es un día de verdad que hay que ponerle mucha lupa. Así que bienvenida Claudia, bienvenida Diana. Es un gusto tenerla desde Psicología UCAP. Es un gusto formar parte de Psicocolmena entre nosotros. Muchas gracias. Nosotras contentas de seguir sumando esfuerzos. Y ahora con Psicocolmena. Bienvenidas. Muchas gracias. Qué rico estar aquí para conversar hoy de un importantísimo tema. Así es. ¿Cómo surge este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer? ¿Cómo ocurre esta iniciativa? Sí, es muy curioso y es muy interesante la historia, porque se escoge el 25 de noviembre porque se conmemora, es como el aniversario de un caso muy reconocido en República Dominicana, que son la muerte de las 3 hermanas Mirabal, en un contexto de represión muy duro. Y República Dominicana en 1999 hace lobby ante Naciones Unidas y más de 60 países aceptan que el 25 de noviembre se convierta en ese día donde todos los esfuerzos internacionales se van a enfocar en la prevención de la violencia contra las mujeres. Diana, cuando hablamos y escuchamos de este tema, violencia hacia la mujer, surgen otros y en las ideas erróneas, bueno, pero no hay violencia hacia los hombres. ¿Qué ocurre? ¿En qué realmente podemos nosotros identificar o a qué se hace referencia cuando hablamos de este tópico? Sí, bueno, hay uno de los mayores mitos que se dan en frente a este tema es el hecho de que, bueno, se entienda que la violencia solo es violencia cuando se ejerce algún tipo de agresión física, ¿no? Y cuesta entender que hay otras formas de violencia mucho más sutiles, ¿no?, que son y muy profundas y que pueden generar un impacto tremendo en la mujer, pero también en su entorno, ¿no?, en la familia, en los hijos y en la propia comunidad. Ese es uno de los grandes mitos. Siempre se piensa, bueno, pero ¿por qué se habla de violencia contra las mujeres y no contra los hombres? Bueno, y es que hay una data y hay una estadística que es clarísima. Y es que, en definitiva, los mayores casos que se contabilizan es definitivamente hacia las mujeres, ¿no? Así que, bueno, es una situación que preocupa, que cada vez, aunque se han hecho, como lo decía Claudia, muchísimos esfuerzos por prevenirla, lamentablemente las cifras siguen siendo muy, muy terribles, ¿no? Las mujeres que nos están escuchando están en su cotidianidad, en su día a día. Ellas dicen, bueno, ¿cuándo yo sé que estoy sufriendo o estoy experimentando violencia? Es muy complejo entenderla, y además asumirse como víctima de violencia para una mujer es muy, muy, muy difícil, porque hay que entenderla que viene por todo un entramado de discriminación, de desigualdad, que va desde lo cultural, en las leyes, estructural, y que colocan a la mujer en un lugar desigual y por tanto también frente al ejercicio del poder, pues se hace mucho más vulnerable para distintas formas de violencia. Siempre que hablamos de violencia contra la mujer, ponemos el foco en quizás violencia de pareja, violencia intrafamiliar, pero hay otros tipos de violencia que también limitan la capacidad, el desarrollo, el bienestar de las mujeres y las niñas en el mundo. La discriminación, la pobreza, las dificultades de acceso a la educación, las limitaciones para ejercer autonomía, para acceder a un trabajo de calidad,
para poder ser ellas, digamos, conductoras de la economía y las finanzas, para diseñar ellas su proyecto de vida sin que nada ni nadie se los limite. Esas también son formas de violencia y son mucho más frecuentes que incluso la violencia física. Entonces, la invitación es a reflexionar este tema mucho más amplio sobre aquellos elementos sociales, culturales que determinan esa desigualdad y que colocan a las mujeres y las niñas en situaciones de mayor vulnerabilidad y con mayores posibilidades de protección y seguridad. Uno de los focos de interés que surgió en nuestro estudio Psicodata, la edición 2023-2024 también aparece, es precisamente las mujeres como un grupo vulnerable, pero además que tiene dificultad en identificar y expresar las emociones un poco más que los hombres. Ante este escenario, y que decías, cómo además identificar que eres víctima, pero asumirte víctima, qué tan difícil es esto, cómo trabajar con esto y cómo apoyar a una mujer que se sienta así. Sí, como lo decía Claudia, es muy complejo y al final es un proceso que puede ser muy lento, ¿no? El hecho de que la mujer pueda comprender la experiencia, pero además pueda aprender a identificar esas otras formas de las que yo te mencionaba, que son a veces más sutiles, ¿no? Que incluye, por ejemplo, algunos comportamientos hostiles o controladores que no son asumidos como violencia. Y cuando te hablo, por ejemplo, de comportamientos controladores, esto que, bueno, el agresor controla, ¿no? Y está muy pendiente de en dónde y con quién está, ¿no? La mujer en todo momento, o por ejemplo, el hecho de que no la deje salir de casa. También entonces puede suceder que la aísla de su entorno incluso familiar, ¿no? Y de los amigos. Y eso la mujer no lo entiende y no lo comprende y por tanto no lo acepta. Yo creo que al final todo el proceso que esté dirigido para atender y acompañar a las mujeres víctimas de violencia tiene que ser una respuesta que genere protección, que genere compañía, que genere esperanza y no que genere miedo, culpa, angustia o silencio, que al final es lo más dramático, ¿no? Cómo la mujer calla lo que vive y lo que experimenta en casa o en la calle también, ¿no? Si yo estoy en mi trabajo, ¿sí? Estamos en un contexto netamente laboral, ¿sí? ¿Qué otras cosas, además de las que se han dicho, qué otras manifestaciones de esa violencia de la mujer? Bueno, existen 19 tipos de violencia descritas en la ley orgánica venezolana que protege a las mujeres, en la ley orgánica contra la violencia contra las mujeres. Allá hay 19 tipos y incluye la laboral, incluye el acoso, incluye la discriminación, incluye la esclavitud sexual, trata de personas, pero en el ámbito laboral ciertamente es una violencia muy invisibilizada y que tiene que ver con estas relaciones de poder donde la mujer subordinada a determinadas instrucciones pues se ve expuesta a explotación, se ve expuesta a intimidación, acoso, a tener que ceder frente a ciertos elementos de una persona que ejerce un poder, porque bien sea su jefe o bien sea incluso un profesor universitario o que ejerce una posición mayor a la que ella está estableciendo y por supuesto la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad. En ese contexto laboral, ¿es siempre la violencia del hombre hacia la mujer? ¿Puede haber también de mujer a mujer? Sí la hay y también el ordenamiento jurídico lo protege. Siempre que trabajamos desde COFAVI, que tenemos una unidad especial para el trabajo de violencia contra las mujeres, siempre está esa pregunta, ¿no? Cuando hacemos capacitaciones, ¿y qué leyes protegen a los hombres? ¿Y por qué hay una ley especializada? Bueno, tiene que ver con el número de víctimas y porque son consideradas por Naciones Unidas como un grupo en especial vulnerabilidad. Pero el hombre sigue teniendo las leyes que lo amparan, también puede ejercer la denuncia, activar los recursos, ir al Ministerio Público, de hacer sus denuncias, bien sea de acoso laboral o a nivel de violencia basada en género, porque tiene que ver con una relación de poder y desigualdad que genera daño físico, psicológico, patrimonial, simbólico, material. En relación a esto, hay niveles, por ejemplo, uno de los temas más comunes, sobre todo en muy jóvenes,
que hace poco se recibió un caso, era que el chico le decía a su novia que le tenía que permanentemente compartir en tiempo real su ubicación a través del WhatsApp. Entonces, luego sabes de casos donde hay violencia física, que entonces vemos como niveles. Pudiésemos tener, existen esos niveles, vienen desde los sutiles a más fuertes. ¿Cómo son realmente estos tipos de niveles cuanto a la violencia? Sí, se ha hablado del ciclo de la violencia, ¿cierto, Diana? Sí, el ciclo de la violencia y además otra escala muy conocida, que es el tema del violentómetro, ¿no? Que es una escala que fue diseñada por el Instituto Politécnico Nacional de México y que lo que mide es justamente la agresividad en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces se determinan allí una serie de patrones o de formas de violencia y se les va asignando una puntuación. Entonces, en la medida que esa puntuación es mayor, los niveles de alerta y por tanto la conceptualización de la violencia entonces es mayor, ¿no? Y al final, bueno, lo que también mencionaba Claudia, es importante entender que la violencia se desarrolla como en 3 fases conocidas, ¿no? La primera de ellas es la fase de la acumulación de tensión, ¿no? Que empieza, pues, a ver, hay algunas diferencias, hay unos conflictos por temas menores en la pareja, y hay algunas formas sutiles en donde la mujer entonces puede ser ridiculizada o puede ser objeto de burlas, ¿no? Y digamos que allí la mujer entiende que, es decir, que no puede detener la violencia, pero que lo que intenta es calmar, ¿no?, al agresor, no intentar escalar más su reacción. La segunda fase es la fase de explosión, que aquí es donde ocurren entonces 2 o más episodios de violencia que van allí claramente escalando. Entonces puede darse los episodios de agresión física u otros tipos de violencia. Y aquí es donde, en líneas generales, en esta fase es donde la mujer se atreve a denunciar o a buscar ayuda. Y finalmente está la fase de arrepentimiento, ¿no?, que es aquí donde el hombre en muchos casos niega lo que ha sucedido o esas formas de violencia, o entonces pide perdón, ¿no?, da regalos, promete que no va a volver a ocurrir, y entonces aquí se da como una fase de supuesta calma, y la mujer entonces entiende que, bueno, que ya ha vuelto el ser amado, que ha vuelto el buen hombre, ¿no?, que ha recuperado, ¿no?, digamos, esa buena relación, y que por tanto esto no va a volver a ocurrir, ¿no? Y aquí generalmente en esta fase es donde la mujer entonces o retira la denuncia si la ha hecho, o se aleja de las organizaciones o los grupos a los que ha acudido para pedir ayuda. Mira, ¿qué característica, si existe un perfil de la mujer que tiende a experimentar mucha violencia, ¿no? Porque, bueno, una vez escuché a 2 mujeres conversando diciendo, mira, tú porque eres tonta, porque eres frágil, porque te lo dejas montar encima, ya sea al esposo, ya sea en la empresa, pero eso a mí no me sucede, ¿no? Eso es verdad, así que hay unas mujeres más frágiles que otras, hay unos perfiles que dicen, mira, estas son las características, o eso también es un mito. Es un mito totalmente. Totalmente. Ciertamente, Diana, no, mira. La violencia basada en género no distingue entre clase social, nivel socioeconómico, nivel de instrucción. No distingue, porque es un elemento más profundo desde lo que es ser mujer, ¿no? Y es muy estigmatizante y muy duro llegar a esas conclusiones de decir que es porque es débil, porque tiene baja autoestima, y realmente eso no contribuye. La violencia basada en género, su origen parte de las dinámicas y las relaciones entre las personas, entre la sociedad, entre los distintos actores en que una persona desarrolla su personalidad en cualquier espacio. Y la violencia va directamente hacia la identidad, independientemente si es violencia basada en género, si es contra la población LGTBIQ+, si es contra personas afrodescendientes, siempre va ligado a afectar la identidad de la persona. Más bien lo que uno ve
es la expresión, es decir, la consecuencia de la violencia. Y por eso es que la gente se queda entre la debilidad, la no acción, el aislamiento de la mujer que pueda ser víctima, ¿no? Y no va hacia cuáles son los factores que contribuyen a que esa mujer sienta miedo, que esa mujer esté desmovilizada, que esa mujer que es tan poderosa y tan fuerte en otros espacios dentro del ámbito personal de pareja no logra tomar las decisiones. Entonces, el trabajo de acompañamiento psicosocial tiene un gran reto. Las campañas de prevención tienen un gran reto de cómo romper ese estigma, esa imagen de que las mujeres no hacen lo suficiente para contener esas expresiones de violencia. Pero parte porque también las mujeres tenemos que tener espacios de discusión sobre cómo nos sentimos frente a determinadas relaciones de poder y frente a determinadas dinámicas que nos impiden el desarrollo personal de nuestra identidad, que digamos, que podamos preservar nuestra dignidad. Eso es interesante lo que dices, porque también dentro de los mitos está que le va a pasar a las mujeres siempre con nivel educativo de instrucción bajo, que no le pasa a grandes empresarias, que no le pasa a mujeres profesionales, y es uno de los mitos que por allí también he podido revisar y que decías, impacta la identidad desde su experiencia. ¿Cuál es el impacto psicológico que ustedes han podido identificar que trae? ¿Qué tan vulnerada aún más se puede ver en la mujer afectada en esa identidad? Diana, pudiera... Sí, bueno, digamos, el conjunto de reacciones o de consecuencias o de secuelas que genera la experiencia de violencia es diferencial, ¿no? Depende de un conjunto de factores que tiene que ver con la historia propia de la víctima, ¿no? Con sus características de personalidad y con una serie de factores que marcan esa diferencia, ¿no? Sin embargo, bueno, ya Claudia lo decía, es muy duro, por ejemplo, trabajar el tema de poder transformar este asunto del autoconcepto, ¿no? Que tiende a ser un autoconcepto negativo, ¿no? Que va justamente ligado a esto también de lo que hablaba Claudia, de la estigmatización. Y es muy, muy doloroso el hecho de poder, incluso la mujer, entender cómo el agresor siembra esa duda, ¿no? Realmente es muy complicado trabajar para poder desmontar esto, ¿no? Pero el hecho de cómo el agresor siembra la duda, bueno, ¿no? Al final, la mujer entonces se siente culpable, responsable de decir, bueno, no, es que él fue duro porque es que yo... Merecedora. Sí, ¿no? Es porque yo, la verdad es que no lavé bien los platos, ¿no? O bueno, es que yo soy tan torpe que no descuidé, ¿no? a los hijos y entonces el esposo o la pareja, ¿no? Recrimina por eso, ¿no? Entonces trabajar hacia eso, hacia la transformación del autoconcepto negativo, a cómo también entender que es una mujer valiosa, que tiene potencialidades, que tiene capacidades, que tiene habilidades. Y ojo, esto lo digo fácil, pero es un proceso que a veces es muy costoso y lento en el tiempo, ¿no? A nosotros nos tocó atender a una persona que, una mamá, que se sentía como muy, muy culpable porque al final su hija decidió quitarse la vida producto de esa violencia intrafamiliar. Y se sentía culpable porque decía, ¿por qué yo no me di cuenta? ¿Sí? ¿Por qué yo no utilicé los medios para poder evitar eso, ¿no? Bueno, a todas las madres que nos están escuchando, los familiares que nos están escuchando, los amigos que nos están viendo, ¿cómo nosotros podemos tener unas señales de alerta para poder identificar que la cosa no está bien y que posiblemente haya violencia hacia la mujer? Especialmente, en este momento he visto que también dentro de las campañas es, algunos gestos, algunas expresiones que tiene la mujer, pero aquellas que no usan esos gestos, ¿cómo poder de verdad ayudar a una gente diciendo, mira, date cuenta que está esta situación? Y si no, un poco, entender, aquí la cosa hay que realmente poner. Nos sentimos incómodos. Cualquier relación con otra persona donde realmente no nos sentimos cómodos, donde realmente sentimos temor, ya son las primeras señales. Y hay que preguntarse por qué. ¿Por qué estas señales? Y en esa revisión es muy importante determinar si tiene que ver con este lugar de poder que yo insisto en este podcast, donde
si es mi pareja, si es mi jefe, si es mi vecino, si es mi tío, ¿no? O si es mi hermano mayor, porque también no solamente se da la violencia contra la mujer asociada a los temas solo de pareja, también hay violencia de los padres, también hay episodios de violencia sexual intrafamiliar muy dolorosos que no se hablan y donde al quedarse en privado pues hace mucho más daño y puede llegar a elementos como la muerte por suicidio, pero también hay un incremento muy grande en el tema de feminicidio. Es muy importante estas señales de alerta y valoro mucho la pregunta porque hay cosas que podemos hacer en el antes, preventivas, y que van a través de poder detectar esos primeros indicios, ¿no? Para evitar un feminicidio. Y a veces lo que tenemos es la cifra final. Por ejemplo, en un monitoreo que lleva Cofavit de Data Independiente sobre muertes violentas de mujeres y niñas en Venezuela, solamente en el primer semestre del 2024, 243 mujeres y niñas perdieron la vida de manera violenta. Eso es una cifra muy grande. Esa es una cifra muy grande. Y concentrada en las ciudades y los estados más importantes, Distrito Capital, Miranda, Zulia, Carabobo, Lara, en menor proporción en Trujillo, en Bolívar y Táchira, pero también son cifras muy, muy preocupantes. Y también ha habido cambios en el patrón de violencia, ¿no? Antes pudiera la gente decir que la principal causa de muerte era por el tema de uso de arma blanca, ¿no? En las noticias que uno veía, pero ha habido un incremento en el uso de armas de fuego, lo que también nos lleva a que el nivel de armas en Venezuela también coloca la posibilidad de que un agresor pueda activarla, ¿no? Y cegar la vida de una mujer. Y cuando se ciega la vida de una mujer o cuando una mujer nos falta porque murió producto de la violencia, también va a haber una familia afectada, unos hijos que quedan huérfanos, unas amigas que quedan heridas, ¿no? Frente a la ausencia de esta mujer, una comunidad que llora a una mujer que de repente tenía un rol, un liderazgo comunitario muy importante. Entonces, la violencia contra las mujeres no es un asunto solo de aquella que la vive. Lo que quiero transmitir el día de hoy es que tiene implicaciones mucho más amplias, no solo para el tejido social, para la participación comunitaria, o sea, para todo lo que implica el liderazgo femenino en el desarrollo de un país, sino también tiene elementos económicos, de productividad. Hay una serie de elementos y tenemos que empezar a invitar a hablar y a revisar todas esas aristas que no suelen ser las más comunes, pero que allí es donde está la clave de que se puedan reducir. Sí, y prevenir. Y yo creo también, Claudia, que, bueno, como también lo decías, yo creo que también es un asunto de asumir la responsabilidad, ¿no? De entender que la violencia contra la mujer no es un asunto de la mujer víctima solamente, ¿sí? Tiene que ver con cómo responde la familia, cómo responde la comunidad y cómo respondemos también como sociedad, ¿no? Es decir, poder también tener claridad en esas responsabilidades y articularnos, ¿no? Articularnos, sobre todo en el entorno comunitario, porque a veces también está, digamos, es muy común saber que, por ejemplo, bueno, una vecina sabe que su vecina está siendo víctima de violencia y ¿no? Se hace la vista gorda, ¿no? Es decir, o no, yo no me meto porque eso es un asunto, ¿no? De familia o de pareja. Y de casa. Y no, si al final también tenemos una responsabilidad en poder, bueno, en este caso alertar a las autoridades de que allí está ocurriendo una situación de violencia que pone en riesgo no solo a la mujer, sino incluso también a los niños, si en caso de que haya niños o niñas en ese hogar, ¿no? Quisiera, mi pregunta va por lo último que acabas de decir. La violencia no solamente es hacia la persona que está afectada, sino también tiene consecuencias, como muy bien ustedes dos la han comentado. ¿Qué consecuencias psicosociales hay en los hijos cuando en una pareja hay esta violencia que, bueno, que de verdad que va sembrando como mucho terror en la familia? ¿Qué consecuencias uno puede identificar? ¿Por qué no? Porque eso supone una cadena de ayudas también, ¿no? Y ahí antes, para complementar lo que dices acá, mucho se ha escuchado de que no, los responsables son las madres, hablando de los hijos, porque son las que se encargan de transmitir o aceptar estas conductas y terminan como que inculcando el machismo en sus otros hijos. ¿Esto es cierto? Hilado con lo que plantea el padre Dani. Sí, bueno, yo creo que sí, definitivamente que hay una afectación cuando hay niños o niñas que son testigos de la violencia a su mamá, ¿no? Y en definitiva, pues,
se va dando también una dinámica en donde muchas de esas conductas y de esos comportamientos que emite en este caso pues el hombre en ese entorno del hogar, al final sí pueden ser modelados, ¿no? Y hay además, digamos, se va asimilando o se va aceptando que esos códigos comportamentales son los correctos, ¿no? O son los normales, o son los esperados. Ah, bueno, es normal que si no sé, mi mamá hace algo mal, mi papá entonces, ¿no? La empuje o, ¿no? Y al final entonces terminan siendo normalizados muchos de esos comportamientos y de esas conductas en casa, y por tanto ese niño o niña cuando crezca, en la medida que vaya creciendo y se convierta en adulto, pues va a replicar de alguna manera también estos comportamientos, ¿no? Del otro lado, es decir, de quien ejerce la violencia hacia la mujer. Bueno, ahí hay un mito también de que las personas y los agresores tienen algo, son enfermos, o la violencia contra la mujer se ejerce por producto del uso de drogas, de alcohol, y no es así. Tiene que ver con la manera como controlamos los impulsos, cómo aprendemos a tolerar la frustración, cómo toleramos un no, cómo poder relacionarnos con el otro sin querer hacer ese ejercicio de poder y control, como si la persona fuera un objeto. Las relaciones humanas, las personas somos sujetos, tenemos dignidad, tenemos nuestra historia y por lo tanto tiene que procurarse el respeto y la igualdad. Mira, a mí me ha tocado más de una vez poder tener que atender mamás de personas que producen violencia con sus parejas o con otras personas, ¿no? Recuerdo una en donde, adoraba a su nuera, la adoraba, ¿no? Pero además sufría como su hijo la maltrataba, ¿no? Bueno, ¿qué decirle a esta gente para cómo poder ayudar en este proceso, ¿no? Porque al final también dicen, esto es un asunto de pareja, entonces uno ahí no se mete, ¿no? Yo estoy viendo desde los toros de la barrera. Porque todos tenemos que contribuir, un poco lo que ha sido el espíritu de este podcast, es, ¿cómo puede contribuir la familia, la mamá, el papá, los hermanos, para que esto pueda disminuirse? Incluso Eso iba porque es un gran desafío. Es un gran desafío poder tener otras formas menos judiciales, ¿no? Para contener la violencia. Entonces es un desafío de la educación, de las relaciones laborales, en que se pueda promover un ambiente donde se pueda hablar de estas cosas, reflexionar y puedan transmitirse que existen otros mecanismos de afrontamiento ante las dificultades, ante el conflicto, que no necesariamente es la violencia. La violencia basada en género o la violencia contra una expresión de violencia. Pero es que la violencia está en muchísimas dinámicas de nuestra cotidianidad. Y es allí donde tenemos que empezar a trabajar y no esperar que todo sea a nivel judicial. Y en este momento se está trabajando todo a nivel judicial, es decir, la única opción de poner freno es la denuncia. Y la denuncia implica una serie de elementos penales, sanciones, detención, flagrancia y una serie de conceptos muy duros, tanto para la víctima, que muchas veces es revictimizada en el proceso de ejercicio de su denuncia, donde el Estado aún tiene mucho por hacer para poder dar una protección efectiva, pero también en la familia, el agresor, su familia también tienen una serie pasan por una serie de situaciones que también son muy duras. Entonces, por eso hay la idea de que se retira la denuncia, cosa que es relativa, no se retira. Si tú la colocas, el Estado está obligado a investigar, a sancionar al responsable y a proteger a la mujer y la niña víctima de violencia. Pero hay esa sensación de que lo judicial es el último recurso, pero muchas veces el recurso judicial es la posibilidad de resguardar la vida de una mujer que ha sido amenazada. Claudia, Diana, en este momento en nuestro país, si hay alguna mujer que se siente violentada, si hay algún familiar o incluso amigas que identifican alguna de las señales que ya hemos conversado, ¿a dónde acudir? ¿Qué materiales tenemos? ¿Dónde buscar apoyo? ¿Cómo sería este procedimiento para informar a quienes están hoy con nosotros conectados? Existen dos vías. Está la vía que existe dentro del marco de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia,
Y eso da una obligación al Estado de que el Ministerio Público tiene una unidad especial de atención a la víctima e inicie una investigación relacionada con una denuncia. Pero siempre recomendamos que ojalá esa denuncia sea acompañada por un proceso de acompañamiento. Un proceso de acompañamiento paralelo, en simultáneo, de atención psicojurídica, y en ese caso COFAVIC tiene un servicio especial destinado a mujeres víctimas de violencia, y les voy a dar 2 números telefónicos porque tenemos una línea telefónica que es 0424-270-8638 y 0424-194-7373. Si escriben un mensaje a esos números, establecemos un punto de contacto, una fecha, un horario, y podemos conversar y poder orientar a esta mujer que está viviendo una situación, o aquel familiar que quiere contarnos una situación que está viviendo alguna mujer cercana a su familia. Podemos revisar los elementos, brindarles cuáles son los mecanismos jurídicos que existen, pero también brindar el acompañamiento que se requiere en una decisión tan difícil, pero tan importante. Ya para finalizar, yo quisiera pedirles que en ese deseo de poder sensibilizar a todo el mundo, a veces no nos damos cuenta de que incluso en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, en nuestras expresiones, hay también como esos gérmenes de violencia, ¿no? ¿Qué tipo de vocabularios a veces hay en el ambiente que no nos damos cuenta y lo repetimos sin ningún problema? Para que todos estemos como muy pendientes y poder cultivar más bien la vida y no cultivar la violencia. La mujer tiene que estar en su casa, es una de las frases muy difíciles. Imagínense eso a una niña, que se le indique que sus posibilidades están destinadas a ese que va a ser su proyecto de vida. Y realmente las posibilidades de desarrollo de una mujer son infinitas. Eso es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, sí. A ver, padre, bueno, en este momento no se me ocurre lo que usted nos ha preguntado, pero bueno, para cerrar, yo quisiera también, frente a lo que Claudia ya ha mencionado, creo que es muy importante que la mujer que nos escucha, que nos está viendo en este podcast, que todos también, aquellos hombres que también nos escuchan, que entiendan que el tema de la violencia contra la mujer es un asunto grave que nos afecta a todos, en el cual todos somos responsables, y es un reto muy grande el hecho de poder romper esa barrera del silencio para poder empezar a contar lo que nos duele, la manera como hemos vivido la violencia y cuánto nos afecta, y cómo poder reconstruir esos lazos de confianza y de seguridad, ¿no? Bueno, las mujeres no estamos solas, tenemos distintas opciones, está COFAVIC. Nosotros también, desde la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, hemos activado Psicolínea UCAC. Esta es una iniciativa totalmente anónima, confidencial, gratuita, donde usted nos puede llamar los días jueves desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y con gusto le vamos a ofrecer primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis. Esto es un tema de educación en conjunto desde todas las áreas de desarrollo donde estamos involucrados los seres humanos, y por supuesto desde esta iniciativa buscamos esas pequeñas acciones. Revisemos qué comentarios con significado machista o de inutilidad también hacia las mujeres, hacia nuestras niñas. No sueñes mucho, por ejemplo, eso es solo para hombres. Cuidemos nuestro vocabulario y con pequeñas acciones ayudemos a fomentar el bienestar, la salud mental, y a quienes conozcan, que ustedes sientan que este tema les pueda gustar, interesar o ser de ayuda, recuerde darle like, activar las notificaciones y compartir. Y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en X como en Instagram, en @psicología_UCAC. Gracias, de verdad, es un tema para seguir conversando. Un gusto, un placer. La verdad que muchas gracias.